La fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico va a estar abordando lo que es el eje hipotálamo-hipófisis en lo que es la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina. Esto va a causar un aumento en el índice de la hormona luteinizante y va a provocar y va a estar en contra de la biosíntesis de la hormona folículo estimulante. Va a haber una escasez en lo que es la hormona folículo estimulante y esta va a impedir el estímulo de la aromatasa dentro de las células de la granulosa. Es decir, se va a reducir la biotransformación de andrógenos en estrógeno. Así, la hormona luteinizante va a estar estimulando la producción ovárica de andrógenos. Y debemos tener en cuenta que el aumento de andrógenos puede estar estrechamente relacionado con lo que es la glándula suprarrenal. En lo que es el aumento de andrógenos va a causar lo que es atresia folicular y va a alterar el panel de los lípidos, causando en la piel hirsutismo, acné y alcantosis nigricans, que puede estar relacionado a la resistencia a la insulina en los pacientes. Así, los andrógenos altos se biotransforman en estrógenos en las células del estroma del tejido adiposo. Entonces, este estímulo endometrial de estrógenos sin oposición va a provocar una hiperplasia endometrial por una retroalimentación anómala. Así, la atresia folicular de igual forma va a causar en los pacientes anovulación y amenorrea. El síndrome de ovario poliquístico ocurre cuando los ovarios o la glándula suprarrenal femenina produce más hormona masculina de lo normal. Esto causa crecimiento de quistes, esto es cavidades llenas de líquido en los ovarios. Los síntomas pueden incluir menstruación irregular, infertilidad, dolor pélvico, hirsutismo, que esto es vello en la cara, en el pecho, en el abdomen o en los muslos, aumento de peso, acné o piel grasa, acantosis nigricans. Estos son parches de piel gruesa que son de color marrón o pueden ser negras. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico también están en mayor riesgo de desarrollar diabetes, síndromes metabólicos, enfermedades del corazón y presión alta. El síndrome de ovario poliquístico es más común en mujeres que tienen obesidad o que tienen madre o hermanas con síndrome de ovario poliquístico. Es común que muchas niñas se presenten a la clínica con acné. Este va a ser predominante en la cara, en el cuello y en la parte de la espalda. El acné en el síndrome de ovario poliquístico se produce porque el exceso de andrógenos se va a unir a los receptores de andrógenos que están ubicados en las glándulas pilosebáceas, y esto va a provocar que haya un aumento en el tamaño de esta glándula, y esto va a ser favorable para que haya una proliferación de las bacterias encargadas de producir el acné. Los ovarios están secretando demasiados andrógenos, entonces esto va a provocar que se detenga el ciclo ovárico, por lo tanto no va a ocurrir la ovulación y va a haber irregularidades en el periodo menstrual. Una de ellas es la amenorrea. La amenorrea se define como varios meses sin periodos menstruales. Por ejemplo, la menstruación vino en el mes de enero, pero estuvo varios meses sin venir y regresó hasta septiembre y octubre. Entonces, a eso se le define como amenorrea, varios meses sin el periodo menstrual. La oligomenorrea se define en algunas literaturas como menos de 9 menstruaciones al año. Otras también lo relacionan con tener periodos menstruales irregulares, es decir, que no viene en la fecha que está establecido para que venga, es decir, no viene siempre en el día 28. Sabemos que los andrógenos se encargan de desarrollar los caracteres sexuales masculinos. Entonces, en el síndrome de ovario poliquístico, como hay un exceso de andrógenos, en las niñas es común encontrar hirsutismo, que se define como el crecimiento excesivo de vello, ya sea en el área de la cara, cuello y espalda. En el síndrome de ovario poliquístico hay diferentes manifestaciones, entre ellas está el cabello que se llega a debilitar y se vuelve más delgadito. Tenemos también lo que es la acantosis nigricans en las partes del cuello, de los codos y en las rodillas.
También se puede presentar en otras partes del cuerpo, pero eso son en las zonas más comunes. También hay un sobrepeso, hay un aumento del peso por cambios hormonales, por las irregularidades menstruales, etcétera. La infertilidad es otra manifestación clínica del ovario poliquístico. Esto se debe al exceso de andrógenos y específicamente la testosterona, que inhibe una formación correcta de los óvulos, por lo tanto la dificultad de una implantación en estos. El apnea del sueño también es un síntoma de ovario poliquístico y este es secundario a la obesidad, ya que el exceso de grasa hace que las vías respiratorias se obstruyan con más facilidad por medio de la lengua. Para el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico se consideran los siguientes criterios. Los criterios de Rotterdam, que se requiere la presencia de 2 de los 3 siguientes: óligo y o anovulación, signos clínicos y o bioquímicos de hiperandrogenismo y la presencia de datos ecográficos sugestivos de quistes ováricos. También están los criterios de consenso de los Institutos Nacionales de la Salud, que dice que debe estar presente una irregularidad menstrual, más signos clínicos y o bioquímicos de hiperandrogenismo y excluirse otros trastornos causantes de hiperandrogenismo. Asimismo, tenemos los criterios de la Sociedad de Exceso de Andrógenos, que menciona que debe presentar signos clínicos y o bioquímicos de hiperandrogenismo más disfunción ovárica y ovarios poliquísticos por ultrasonido, junto a la exclusión de otros trastornos que generan exceso de andrógenos. Por otro lado, tenemos lo que es la ecografía transvaginal, que se consideran criterios la presencia de 12 folículos o más en cada ovario, que tengan una longitud de 2 a 9 milímetros de diámetro o un volumen ovárico mayor de 10 mililitros, sin importar la presencia de si hay afectación unilateral o bilateral. Para evitar falsos positivos, se debe repetir el estudio en los que se presentan un folículo dominante mayor de 10 milímetros o un cuerpo lúteo. Ahora bien, la mayoría de estudios publicados sobre el síndrome de ovario poliquístico se emplea lo que son los criterios de Rotterdam para el diagnóstico, ya que no requiere la totalidad de los criterios y eso disminuye los falsos negativos e inclusive permite un diagnóstico con base a la historia clínica y el examen físico sin requerir estudios de imagen. El tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. Vamos a mencionar que el tratamiento se puede hacer de distintos puntos de vista. Esto va a depender de la forma de presentación de este síndrome. Podemos tratar la pérdida de peso. Esto es muy importante, especialmente para el desorden hormonal en este paciente. La oligomenorrea, hirsutismo, insulinoresistencia, esterilidad. Estos son los 5 ejes importantes para poder dar un tratamiento al síndrome de ovario poliquístico. En cuanto a la pérdida de peso, es la primera opción terapéutica en pacientes obesos. Esto constituye la primera opción porque reduce los niveles de andrógeno, también los de insulina, aumenta la función ovárica, mejorando la función ovárica. Tan solo una pérdida de peso de 5 a 7% puede ser suficiente para restablecer la fertilidad y mejora la respuesta a la inducción a la ovulación. Por eso es importante la pérdida de peso en estos pacientes de síndrome ovárico poliquístico. La oligomenorrea e hirsutismo. Con la utilización de anticonceptivos orales se consigue regularizar la regla en estos pacientes, reducir el riesgo de adenocarcinomas de endometrio y frena el exceso de síntesis de andrógenos. Para el tratamiento en cuanto a hirsutismo se administran anticonceptivos para que disminuya la producción de esteroides,
suprarrenales y ováricos, reduciendo el hirsutismo 2/3 de los pacientes. La insulinoresistencia. Esta es muy importante asociarla con la utilización de antidiabéticos orales, especialmente la metformina. Es el eje principal para tratar la insulinoresistencia, debido a que esta disminuye la glicemia, disminuye la producción hepática de la glucosa, aumenta la sensibilidad de la insulina en los músculos, disminuye la absorción del intestino de la glucosa. En pacientes que presentan alteraciones está demostrado la utilidad de antidiabéticos orales sensibilizadores a la insulina. La metformina, cabe destacar que no solo mejora la sensibilidad de la insulina, sino que el hiperendogenismo lo disminuye la concentración de hormona luteinizante, aumenta la globulina fijadora de hormona sexual. La esterilidad. Es muy importante también tener en cuenta que este tipo de pacientes, especialmente porque el tratamiento se hace de distintas formas. La inducción de la ovulación es muy importante, ya que podemos enfocarnos en la utilización de citrato de clomefeno, que es el tratamiento más usado. Básicamente su función principal es inducir la ovulación, incluso a veces ovulaciones múltiples. También podemos utilizar las gonotropinas, que también su finalidad es el poder aumentar la FSH. La FSH que se aporta refuerza el déficit de FSH endógena. En cambio, la destrucción ovárica parcial se hace que disminuya la síntesis de andrógenos, estabilizándose así la relación de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Por lo tanto, es muy importante la inducción de la ovulación como la destrucción ovárica parcial para el tratamiento de la esterilidad en el síndrome de ovario poliquístico.